buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos listos para continuar con nuestro estudio sobre la jornada 23, camino de Egipto a la tierra prometida, la jornada de Tahat, la jornada que habla de la representación que los levitas hacen de Dios en el servicio ante todo el pueblo de Israel, que tiene que ver también con nosotros, ahora como iglesia. De manera que va a ser una noche interesante. Espero que puedan poner toda su atención y vamos a orar como siempre lo hacemos. Queremos dar la bienvenida a las personas que estén escuchándonos por primera vez o que han ingresado hace poco. Anhelamos que estén también recibiendo revelación y que puedan tener un mayor conocimiento del Señor Jesucristo. Y que la paz en ellos y la gracia sea multiplicada en la medida que crece el conocimiento de Él también. Muy bien. De nuevo que los invito a que allí donde están cerremos nuestros ojos y expresemos a Dios nuestro anhelo para esta noche y para esta lección. Padre bueno, queremos agradecer tu presencia en esta noche, oh Dios. Estamos deseando que nos des tu Espíritu Santo de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Y deseamos que sean alumbrados los ojos de nuestro interior, nuestro entendimiento. Deseamos que sean alumbradas las palabras bíblicas que vamos a mirar esta noche. Y deseamos, oh Dios, entender para poder apropiarnos de lo que tú has provisto, Señor amado. Los seres humanos solo nos podemos apropiar de lo que entendemos. Por eso necesitamos entendimiento, Señor. Damos gracias también por quitar el cansancio físico después de una semana prácticamente ya de trabajo y que podamos estar alerta, estar atentos con todos nuestros sentidos en lo que vamos a escuchar. Quita el sueño de nosotros, oh Dios, por este tiempo, por esta hora y media en que vamos a estar delante de ti y delante de tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Sabemos que nuestro anhelo es conforme a tu voluntad y por lo tanto sabemos que ante nuestro anhelo expuesto a ti, tú respondes que así sea. De modo que damos bienvenida a ti, Santo Espíritu de Dios. Damos nuestro amor, damos nuestra gratitud a ti, Señor, porque nos ayudas en todas nuestras necesidades, nos ayudas en todos los problemas diarios, Santo Espíritu. Eres tú quien nos ayudas y nos conduces a toda la verdad que está en la palabra de Dios. Bendito seas por ello. Obra en todos y cada uno de nosotros, te lo pedimos, por tu gran misericordia, Señor. Gracias. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Señor. Bueno, hemos visto entonces que en esta jornada de Tahat, descrita en número 18, en esa jornada vemos que Dios separó a los levitas. Vimos cuál fue la causa para separarlos y hemos visto cómo es la consagración. Él separó a los levitas porque Dios siempre ha determinado que las primicias, lo primero de todo, le pertenecen a Él. De modo que Él tomó un pueblo como primicias entre todos los pueblos de la tierra, o si quieres decirlo, una nación entre todas las naciones de la tierra. Y tomó como primera nación a Israel. Pero Israel fracasó en ser un pueblo que pudiera entrar al reino y hablar del reino al resto del mundo. Entonces, por eso Dios ahora en Jesucristo toma de todos los pueblos a ciertas personas que conformamos la iglesia. Pero Él reclamó las primicias al tomar a Israel como primer pueblo, que lo llamó pueblo suyo y que lo llamó su primogénito. Vemos también que Dios ha determinado que los primogénitos que abren matriz, tanto de hombres como de animales, eran de Él. De modo que vimos como en Egipto, cuando se da la Pascua,
La última plaga fue realmente la muerte sobre los primogénitos de hombres y de animales en toda la nación de Egipto. Los primogénitos de los israelitas que habían pintado o que habían puesto la sangre del cordero en la parte externa de las puertas de sus casas, los primogénitos de esas casas no murieron. Y no murieron no porque los israelitas no fueran pecadores como los egipcios. Los primogénitos no murieron, los primogénitos de las familias de Israel, porque el Cordero de Pascua había sustituido a todos esos primogénitos en la muerte que también merecían. De manera que diríamos que la sangre del Cordero de Pascua rescató de la muerte a los primogénitos del pueblo de Israel. Es por esa razón que Dios reclama a los primogénitos. De manera que todo primogénito de todas las casas de Israel, la reunión de todos esos primogénitos, era realmente el sacerdocio que Dios quería para él, que fueran los encargados de todos los asuntos espirituales dentro del pueblo de Israel. Pero cuando Moisés subió al monte Sinaí, un año después de haber salido de Egipto, allí en el monte Sinaí, Moisés cuando sube al monte y demora 40 días, mientras Moisés recibía las tablas de la ley abajo, el pueblo se dedicó a la idolatría, a un becerro de oro, y se desenfrenó a todo lo que era carnal y pecaminoso. O sea que dentro de toda esa gente que se desenfrenó, estaban realmente también todos los primogénitos. Nuevamente los primogénitos escogidos fallan en ser consagrados a Dios y dedicarse solamente y enteramente al servicio del santuario. Por esa razón, entonces, Dios desecha a los primogénitos de todas las familias de Israel, de todas las casas que hubiera en las 12 tribus de Israel. Y a cambio toma entonces a los levitas, que fueron los hijos de Leví. ¿Por qué razón? Porque todos los de la tribu de Leví no participaron en el desenfreno y en la idolatría, de la cual sí participó todo el resto del pueblo, mientras Moisés se demoraba en bajar del monte, y cuando descendió con las tablas de la ley. De manera que de ahí viene la escogencia de los levitas, de los hijos de Leví, escogidos por Dios para entonces ser sus sacerdotes. Esos levitas, además de haber sido escogidos y por la razón que hemos visto, la causa por la cual fueron escogidos, también están consagrados. O sea, ellos le pertenecen enteramente a Dios. Y además de que le pertenecen enteramente a Dios, se someten a su autoridad. Recordemos que la consagración tiene esos dos aspectos. Cuando usted dice que se consagra a Dios, usted está aceptando que le pertenece al Señor, que Él te compró con su sangre. Fuiste rescatado de la vana manera de vivir, de la vida corrupta que lleva este mundo sin Dios. Te rescató de allá, por lo tanto, tú le perteneces a Él por redención. Pero además, tú le perteneces por creación. Él te creó a ti, por lo tanto, le pertenecemos. La Escritura dice claramente que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Todas las cosas son de Él. Todo lo creado es de Él. Nosotros somos criaturas, luego somos de Él. Entonces, todo lo creado, todas las cosas son de Él, son por Él y son para Él. De manera que ahí es indiscutible por qué razón le pertenecemos, y le pertenece todos los pueblos, lo que Él ha creado. De manera que consagrarse es primero aceptar que le pertenecemos. Eso es muy importante. No te perteneces a ti mismo. Tu vida no te pertenece a ti mismo. La existencia te fue dada, y la redención que Dios te ha dado en Jesucristo te fue dada con el propósito de que tú te entregues y permitas que Dios haga de ti un hombre, una mujer de reino. Ese es el gran propósito. El gran propósito no es que nosotros fuéramos rescatados para vivir cómodamente aquí en esta tierra. Es decir, a veces pareciera que por falta de entendimiento hemos llegado a pensar que nosotros como cristianos simplemente fuimos llamados para ser rescatados de la vana manera de vivir y ser bendecidos por Dios y ya. Eso es, vivir muy bien, muy cómodos, en gran confort aquí sobre la tierra. Eso es totalmente equívoco, porque
Redimir no solo significa rescatar, no solo significa comprar. Redimir también significa reclamar para los propósitos del reino. O sea, Dios tiene el derecho, por la obra de Jesucristo en nosotros y por creación, tiene el derecho de reclamarte a ti, de reclamarte para que seas un hombre o una mujer de reino. Entonces, con ese preámbulo de que Dios separó a los levitas, sabemos cuál fue la causa por la cual los separó para el servicio exclusivo a Él en el santuario y cómo es que deben consagrarse. Podemos ahora sí entonces entrar a lo que tenemos como tema esta noche. Lo siguiente es que dice nuestro texto, separados para ocuparse exclusivamente de las cosas de Dios, los levitas, una vez que han sido separados para que se ocupen exclusivamente de las cosas de Dios, Dios les dice, no tendrás parte ni heredad, a los demás les daré tierra para que la trabajen, van a comerciar, tendrán otras actividades, pero tú, Aarón y los levitas, no. De manera que Dios no solo los separa para que de manera exclusiva y única se dediquen al servicio de Él en el santuario de las cosas espirituales, sino que Él les está diciendo que no tendrán parte ni heredad cuando entren en la tierra de promesa. No tendrán la porción de tierra que sí van a tener los demás. Entonces Dios le está diciendo a ellos, a los levitas, no tendrás parte ni heredad. A los demás, los que no son levitas de la tribu de Leví, les daré tierra para que la trabajen. Van a comerciar, tendrán otras actividades. Pero tú, Aarón y los levitas, no tendrán heredad, no tendrán actividades comerciales, no tendrán ninguna provisión como los demás en el pueblo de Israel. Esto está en armonía con lo que Pablo dijo a Timoteo en ese contexto espiritual. Allá en 2 Timoteo 2:4, Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios quiere que aquellos que Él llama al ministerio, a servirle a Él ante el pueblo, estén ocupados solo en el ministerio. O sea que nosotros, cuando seamos llamados a servir a Dios en el ministerio en la iglesia, ya sea como pastores, como maestros, como evangelistas, como profetas, nosotros, al ser llamados por el Señor, Él está también haciéndonos conocer que requiere que nosotros vivamos exclusivamente para ese servicio y no hay lugar a mezclarnos con otro tipo de actividades. En ocasiones, continuando el texto, como relatan el libro de Reyes y el libro de Crónicas, en las historias de Ezequías y de Nehemías, cuando el pueblo abandonaba la ayuda a los levitas, estos abandonaban el ministerio y tenían que ocuparse en trabajos diversos para poder sobrevivir. De manera que nadie se ocupaba de las cosas de Dios. En ocasiones, vuelvo a leer, como relatan el libro de Reyes y el libro de Crónicas, en las historias de Ezequías y Nehemías, cuando el pueblo abandonaba la ayuda a los levitas, estos abandonaban el ministerio y tenían que ocuparse en trabajos diversos para poder sobrevivir, de manera que nadie, porque los que debían estar ocupados eran los levitas, ellos están ahora buscando siguiente trabajo para sobrevivir, hacer cualquier actividad, ¿no? Entonces, nadie se ocupaba de las cosas de Dios, queda totalmente vacío ese hacer en el mundo espiritual para Dios. Hoy, en la iglesia neotestamentaria, hay hermanos que tienen llamamiento para servir al Señor, pero no lo pueden hacer por la carencia del apoyo pecuniario del pueblo de Dios. Entonces, si los levitas, Dios les ha dicho que no tienen ninguna herencia ni ninguna actividad excepto estar sirviéndole exclusivamente a Él, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces ellos van a sobrevivir? Y entonces entramos a ver en Números 18 que el diezmo es para los levitas. Y yo quiero animarles que de una manera, yo diría, sin aprehensiones, sin prejuicios, escuchen las enseñanzas acerca de este tema, tanto la que tenemos hoy como la que tendremos, si Dios permite, el próximo jueves. Porque si tú no entiendes con entendimiento espiritual, no podrás adueñarte del concepto y de la bendición que es el diezmo.
Amén. Y quiero de entrada decirles, nosotros ya vimos en alguna lección anterior cercana que ha habido personas que, diciendo servir a Dios, han abusado de este derecho de que los diezmos son para ellos. Y entonces, en el otro extremo, en un extremo se ponen los abusadores de ese derecho, que son ministros, pero al otro extremo se colocan entonces los que, debido al abuso que ven en ellos, niegan el derecho, o sea, no diezman. Yo entiendo claramente por qué hay razones, por qué hay malos testimonios, hay historias terribles acerca de personas que, diciendo ser servidores de Dios, han abusado de las ovejas con el concepto de diezmo. Y quiero que sepan que lo primero que debemos saber con respecto a ese tema tan delicado es que Dios establece que la piedad no será fuente de ganancia. Cuando una persona que diga ser siervo de Dios está usando los diezmos como fuente de ganancia para sí mismo, pues está totalmente infringiendo el concepto y el espíritu que Dios da a los diezmos. O sea, sería necesario que tú revalúes delante de Dios si has de seguir congregado allá o no. Importantísimo. De manera que es una responsabilidad que tienes. Buscar a Dios y decirle, Señor, yo debo estar allí. Lo que estoy viendo no es. Y que Dios te hable, Dios te muestre. Dios es recto y Dios ama guiarnos por la senda que es de Él. De manera que es importante entonces que tú establezcas dónde te encuentras. O sea, la pregunta es, ¿tú eres una persona que has visto los abusos en los diezmos y entonces como consecuencia niegas el derecho a dar diezmos? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿o tú eres una persona que a pesar de los abusos de unos y la negación de otros, estás en el medio? Dijéramos, eres una persona que a pesar de los abusos dices, pues aunque haya quienes abusen, es algo que estableció Dios y simplemente yo estoy siendo guiado por Dios para estar dando ese derecho que tienen los verdaderos levitas. Bien importante esto que estamos viendo. Vamos a mirar entonces el número 18 a partir del verso 21. Dice allí la escritura, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. O sea, observen que estos hombres llamados a servir a Dios exclusivamente, Dios no les dio tierra como heredad, no les da cosas terrenas. Él dice que les está dando los diezmos por heredad, por su ministerio, o sea, por su servicio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Vuelvo y leo esto, números 18, 21. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. O sea, Dios está mostrando claramente que a los levitas no les da heredad, su heredad son los diezmos y que Él los ha tomado para que exclusivamente estén ministrando, sirviendo a Dios en las cosas espirituales ante el pueblo. Y que si alguien no llamado por Dios, no separado por Dios para ese servicio, lo hace, entonces lleva pecado por el cual muere. Entonces, esto es bien importante, que nosotros sepamos que Dios da derechos, pero que Él pone límites absolutamente claros, condiciones absolutamente diáfanas para que nosotros podamos también tener confianza en lo que se hace. Dios no quiere personas que le sirvan de una manera superficial, sino aquellas que se dediquen a hacerlo de una manera profunda. Dios no quiere personas que le sirvan de una manera superficial, sino aquellas que se dediquen a hacerlo de una manera profunda. Si va a enseñar, debe conocer lo que enseña, debe orar, debe leer, debe prepararse con dedicación total. Creo que esto es lo que cualquier verdadero siervo de Dios podrá dar como testimonio. ¿Qué ha sido su vida? Él dirá, mi vida ha sido buscar al Señor, ¿cierto? En la oración. Es una persona que lee, es una persona que se prepara para cada enseñanza. Alguien dijo con sabiduría que por cada hora de enseñanza debería orar siquiera 3 horas.
Alguien dijo que debe prepararse de tal manera y conocer de tal manera el tema que enseña, que solo tiene derecho a enseñar 1 hora del tema si es que puede resumir el tema en una frase. O sea, no es una persona que va a divagar allá lo que se le ocurra. Debe ser una persona al que Dios le ha dado el tema, dado, resumido, descrito en una sola frase. Y amén, que esa frase la puede abrir y hablar a lo mejor de esa frase y lo que esa frase está indicando 1 hora. Pero observen que no es simplemente ir a dar miles de frases y creer que estamos haciendo las cosas bien. De manera que un verdadero siervo necesita tener estas experiencias y experimentar que estas son cosas reales, son actividades reales que realmente marcan en qué consistió su vida de servicio. Si usted va a enseñar, debe conocer lo que enseña, de tal manera que lo diga, lo resuma en una sola frase. Debe orar para que Dios, por su Espíritu Santo, sea alumbrando esa palabra a las personas a quienes da la palabra, y no solo ora antes de enseñar, sino que después de enseñar también seguirá orando por la palabra que soltó y que Dios haya puesto en el corazón de las personas. Debe leer, debe prepararse con dedicación total. Entonces, creo que ese párrafo es absolutamente importante porque estás encontrando cómo es la actividad cotidiana y perseverante de una persona que realmente está para servir a Dios ante el pueblo, ante las personas, ante su iglesia. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Recuerden que los levitas que van a hacer a llevar a cabo ese sacerdocio, ellos son responsables por sus propios pecados ante Dios y son responsables por los pecados que haya dentro de la congregación. De modo que ellos tienen que, cuando ven pecado en la congregación, anunciar a la congregación qué es lo que dice la Escritura y por qué razón están quebrantando la Escritura. Él tiene que sencillamente estar corrigiendo. Él debe estar confrontando a las personas. ¿Y cómo las confronta? Mostrándoles lo que Dios desea versus lo que ellos están haciendo. Eso es lo que se llama reprender. Reprender no es simplemente, o no se trata de hablar duro, de gritar, de ser violento. La reprensión tiene que ver es con exponer la palabra de Dios, que ellos puedan saber qué es lo que están quebrantando. Un gran ejemplo es cuando Pablo está corrigiendo a toda la iglesia en Corinto por los pecados sexuales que se dan en esa iglesia. En esa iglesia había un hombre que estaba teniendo relaciones con la mujer del papá de él. Y Pablo, ¿cómo es que él reprende a estas personas? Él sencillamente le dice a la iglesia de Corinto, ¿ustedes ignoran acaso que el cuerpo de ustedes ha sido comprado por precio de sangre y que es el templo del Espíritu Santo? O sea, Pablo está diciendo, ¿ustedes ignoran acaso que la palabra dice esto y está exponiendo la palabra? Sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo, sus cuerpos fueron comprados, dice, no por precio de oro ni plata, sino por la preciosa sangre de Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo en la reprensión? Está exponiendo la palabra y está esperando que ellos ante ese entendimiento se den cuenta que están quebrantando esa palabra, que están yendo en contravía con Dios, que no están agradando a Dios, que están en tinieblas. De tal manera que eso se llama el llevar la iniquidad de la congregación. Ahora, si Pablo no hubiera hecho eso, la iniquidad que había en la congregación, aceptada por la congregación, esa iniquidad haría que Dios juzgara a Pablo como si estuviera metido en la misma iniquidad. O sea, como si fuera partícipe de esa misma iniquidad. Por eso se dice entonces que los levitas llevan la iniquidad del santuario. Llevan la iniquidad. Yo les he comentado 2 o 3 oportunidades en que Dios ha hecho cosas de esas a nivel congregacional en mi tiempo de servicio a Él. En alguna oportunidad en estos 45 años, Él me dio un sueño. Y en la congregación frente a la cual estaba en ese tiempo, me vi en el local donde se reunía la congregación, pero en el local no había personas. El piso estaba totalmente lleno, atestado, digámoslo,
de perros French Poodle. Son animales que recién bañados, su pelo es totalmente blanco, se ven visualmente muy hermosos. Y yo vi que el piso de la congregación, todo el local, estaba llena, era de perros French Poodle. Y entonces yo tenía en mi mano una vara larga, como la vara que usa el pastor de ovejas, ¿no? Ellos usan una vara larga que es con la cual ellos están defendiendo a las ovejas de los enemigos, lobos, devoradores de las ovejas. Y también llevan un báculo, que es una vara igualmente larga, que al extremo superior tiene una especie de gancho como en forma de U. Y ese gancho es para echarlo sobre el cuello de las ovejas y traer las ovejas al rebaño, sacarlas cuando caen en alguna especie de hueco, de pozo vacío. El báculo y la vara son las herramientas que tiene un pastor de ovejas. De tal manera que me veo allí con una vara larga, tan larga, de la longitud siquiera de mi estatura. Y entonces yo empiezo a apalear a esos animales, porque ese no era el sitio para ellos. No, que despierto muy sobresaltado por ese sueño y le pregunto al Espíritu de Dios, ¿qué está sucediendo? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué es esto? Es un sueño absolutamente extraño. Y el Espíritu Santo en las horas siguientes empezó a hablarme y él me hizo ver, me dijo, en la congregación están viviendo, como he dicho en mi palabra, son como perros que vuelven al vómito. ¿Cómo, Señor? Dijo, sí, ellos están volviendo a pecados de los cuales yo los perdoné y de los cuales yo los lavé con mi sangre preciosa. De manera que ante eso, que me parecía asombroso, pues, porque con mis ojos naturales no había visto nada, yo hablé a la congregación a la siguiente reunión. Le dije, quiero, amados, que sepan, Dios me ha hablado y me ha mostrado esto sobre la congregación. Cada uno de ustedes sabe cuál es el que ha realmente vuelto al vómito, ha vuelto a sus pecados anteriores y está volviendo a comerse lo que Dios había limpiado de ustedes. Eso es lo que Dios habla en la Escritura. El perro es el que vuelve al vómito y el cerdo es el que vuelve a revolcarse en el lodo del cual fue lavado. Entonces, quiero comentarles esto y quiero decirles, esto no es lo que Dios espera de nosotros. Dios establece claramente que somos llamados a ser victoriosos sobre el pecado. Somos llamados a ser vencedores. Nosotros no somos llamados a comernos el vómito anterior. Tenemos que ser vencedores sobre esos pecados. De manera que les animo y cada cual ha de saber por qué Dios está hablándome esto a mí. Y yo personalmente, de manera natural, no conozco nada de sus vidas, pero Dios sí las conoce y está hablándonos. Bueno, pasó la reunión, oramos y pasaron años. Nunca nadie me dijo nada. Les quiero decir, es como si hubiera habido un silencio total, por días, por meses y por años. Años después, me encontré con un hombre, era un doctor en medicina, en alguna especialidad. Y entonces él se había trasladado a otro lugar en la ciudad, dejó de asistir a la congregación, hacía ya unos años que no nos veíamos, pero me lo encuentro, nos saludamos muy afectuosos y bueno, compartimos unos minutos. Y en ese compartir me dijo, pastor, quiero decirle una cosa. ¿Se acuerda usted cuando yo me congregaba, usted habló de un sueño en el cual la congregación, el piso del local estaba lleno de ferrocarriles? Le dije, claro que me acuerdo del sueño. ¿A qué viene la memoria de eso? Le pregunté, yo fui uno de esos hombres que estaba volviendo al vómito. Y le quiero decir, pastor, que después de que usted dio esa palabra, lloró, duré una semana vomitando, trasbocando, siendo liberado de todo lo que me había vuelto a tragar, andando en mi vida pasada en lugar de ser vencedor sobre el pecado. Fue increíble, o sea, para mí fue como, wow, Dios. Ahora, ¿cuántos de ellos estaban en lo mismo pero nunca lo dijeron? Dios conoce y Dios habla. Y si una persona está realmente siendo guiada por Dios, Dios nos dejará ver con sus ojos. Eso es lo que se llama sabiduría, ver con los ojos de Dios. Entonces, los levitas llevan la iniquidad de la congregación cuando la conocen y deben reprender a la congregación. O sea, exponerle lo que Dios espera de ellos versus lo que ellos están haciendo. Y a eso se llama reprender. Usted reprende a los hijos cuando les dice, eso no es lo que Dios espera. Mira lo que Dios espera. Abre la Biblia y les lee lo que Dios espera. A eso se llama reprender. Porque ellos ya con ese conocimiento van a estar bajo el juicio de Dios y Dios sabrá cómo tratar sus vidas. Y además tú te has librado de ser juzgado por Dios
como si participaras del mismo pecado de ellos, el cual tú ahora conoces. A eso se llama llevar la iniquidad. Entonces, los levitas tienen esta responsabilidad. O sea, ellos son como atalayas que si ven cosas hechas por el enemigo o al enemigo, deben dar la voz de alerta, como un vigía que está sobre el muro, sobre la muralla, y mirando hacia afuera ve venir enemigos, debe gritar hacia adentro a todos los que están dentro de las murallas lo que viene, el peligro ante el cual están amenazados. Si ellos no anuncian, la sangre de la gente que muera será en las manos de ellos, serán como culpables de la sangre del morir espiritual de esas personas. Pero si ellos anuncian, lavan sus manos de la sangre de aquellos que, aunque él avisó, no hicieron caso a la palabra de Dios que él mostró cuando los reprendió, anunciándoles lo que Dios esperaba de ellos versus lo que ellos estaban haciendo. Por eso entonces podemos decir, ya vimos en Arada, que fue la jornada anterior, que ellos llevan el temor reverente, llevan la responsabilidad, como la hemos visto, y por llevar la responsabilidad también llevan la representación de Dios. Recuerden que la palabra tajat, tal como la hemos visto, significa representación, ¿de acuerdo? O sea, estar en lugar de representar a. Entonces, los levitas están representando a Dios ante el pueblo. Si entendemos este proceso de ser separados, de ser consagrados, de ser personas que llevan el temor y la responsabilidad, ¿cierto? Y que por lo tanto son representantes de Dios, ahora entendemos lo que dice acá nuestro texto. Por llevar la representación de Dios, entonces Dios hace que lo que le pertenece a Él, ellos lo reciban en nombre de Dios. A Dios le pertenecen los diezmos. A Dios le pertenecen los diezmos. Entonces ellos, si están haciendo su oficio ante Dios correctamente, guiados por el Espíritu Santo, bajo la mano del Espíritu Santo, ellos entonces, así como representan a Dios en todo esto, en todo el servicio espiritual hacia el pueblo, enseñando, edificando al pueblo espiritualmente, dándoles el alimento espiritual con fidelidad. Entonces, debido a que ellos están en esa representación, ellos también pueden representar a Dios para recibir de ellos los diezmos que ellos han de dar a Dios. Sigue diciendo aquí la escritura, de la segunda parte de ese verso 23, de números 18. Dice aquí la escritura, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Dios está reafirmando, su única heredad son los diezmos, me van a representar, y lo que es mío, eso se lo voy a dar a ellos como heredad. Dice acá el verso 24 del número 18, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Yo quiero que te detengas acá. Los diezmos es algo que el ser humano ofrece a Dios. No es algo que Dios le obliga al ser humano. ¿Cómo así? Pero los diezmos están en la palabra, es un mandato de Dios. Dios dice, indefectiblemente diezmarás. Entonces decimos, no entiendo por qué usted dice ahora que es algo que se ofrece a Dios voluntariamente. Entonces vamos a ver en la próxima reunión, y quiero como anticipar algunas semillas de lo que vamos a ver en la próxima reunión, que la primera vez que aparece el concepto de diezmos está en lo que es, en Génesis, la historia de Abraham cuando lucha para rescatar a Lot de los reyes que lo habían tomado cautivo de Sodoma y Gomorra. Y debemos recordar que antes de Abraham no había ninguna ley de diezmos, en ninguna parte se dice de ello. Pero cuando Dios le da la victoria sobre todos los reyes enemigos y Abraham rescata a Lot y toma todas las riquezas de estos reyes, ¿se acuerdan? Abraham, motus propio, o sea, voluntad propia, por deseo propio, no por ley, él decide dar la 10ª parte del botín a Dios. ¿Y a quién lo entrega? A Melquisedec, que era el sacerdote que en ese momento estaba representando a Dios en medio de ellos. Y recuerden
que Melquisedec es un personaje que no tiene ni principio ni fin, no se sabe, no tiene padre, no tiene madre, o sea, él aparece en la escritura. Y luego nos dice Dios que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús no es sacerdote según la orden de Leví. De manera que vemos que en Abraham, o veremos que en Abraham, nació del corazón de Abraham voluntariamente ofrecerle al Señor el diezmo. Y él consagró el diezmo a Dios. Y Dios dice, ok, acepto. Tú estás decidiendo en tu corazón darme el diezmo, ok. Entonces el diezmo será algo consagrado a mí. Yo lo acepto, es mío. Y a partir de ese día Dios dice, mío es el diezmo. Pero no fue Dios quien le impuso una ley a Abraham de que tenía que diezmarle. De ninguna manera. Entonces, por eso acá está diciendo que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Ofrecerán a Jehová en ofrenda. Bien importante eso, muy importante. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, Dios está diciendo, todo lo que ellos ofrecen, ¿y por qué lo ofrecen? Dios establece que si nosotros somos hijos en la fe de Abraham, seguiremos los mismos pasos de Abraham. Si Abraham, en uno de sus pasos de fe, ofreció voluntariamente a Dios el 10%, Dios lo aceptó como algo que Abraham consagraba a Dios. Y Dios lo aceptó diciendo, mío es, y a partir de ese día Dios dice, mío es el diezmo. Si Abraham ofrendó voluntariamente, nosotros siguiendo las pisadas de Abraham, voluntariamente damos el diezmo al Señor. No es que tengo que dar, no es una imposición, no es una obligación, no es una ley. Nació de Abraham y nosotros siguiendo las pisadas de Abraham ofrecemos a Dios lo que ahora es de Dios, el diezmo. Si ustedes van a ver más adelante, como veremos, también encuentran que Jacob, cuando va camino huyendo para que Esaú no le diera muerte, cuando va camino hacia donde su tío Labán, Esaú aquella noche en que ve como una escalera une el cielo con la tierra y Dios está arriba en la escalera en el cielo. Y él ve que es un lugar terrible. Jacob siguiendo las pisadas de su padre Abraham, porque indudablemente Abraham le había relatado claramente lo que había sucedido cuando él tuvo esa victoria contra esos reyes. Jacob sigue las pisadas de Abraham y ofrece a Dios el diezmo. Entonces, es bien importante lo que estamos diciendo. ¿Por qué les ha dicho Dios que no poseerán heredad a los levitas? Porque Dios les ha preparado con qué subsistir. Yo he reclamado los diezmos para mí, dice Dios, y se los doy a ellos. Entonces, nosotros podemos ver que hay un trasfondo poderoso, espiritual, que tiene que ver con todo el concepto de diezmos, tanto el origen de los diezmos como el corazón con que deben darse los diezmos. ¿Cuál es la finalidad de los diezmos? Que haya aquellos hombres a quienes Dios separa para el servicio de Él, puedan tener la subsistencia y dedicarse enteramente, sin hacer de la piedad una fuente de ganancia. Puedan subsistir y puedan dedicarse exclusivamente al servicio a Dios ante el pueblo, ante la iglesia. Eso es realmente el concepto básico y creo que estamos empezando a desmenuzar y a aclarar un poco ese concepto tan controvertido, tan discutido hoy en día, pero que necesitamos tener muy claros. Muchos hombres y mujeres en el mundo, si miramos cuál es el total que hay en ellos, en todas las naciones, tienen un llamado por Dios. Hay hombres que tienen un llamado por Dios, pero no han podido dedicarse exclusivamente a ello porque sencillamente encontramos lo que hablábamos. Ha habido abuso por parte de algunos que dicen ser siervos de Dios. Y entonces ante esos abusos otros niegan el derecho que hay en dar los diezmos a los que estén sirviendo a Dios realmente. De las cosas que impactaron mi vida y que puedo compartirles hoy, estuve buscando, pero no lo hallé. Pero el momento en que lo hallé voy a compartirlo a ustedes. Yo estuve en mis primeros 7 años de cristianismo bajo
bajo el ministerio de un profeta, un hombre de Dios, con un don maravilloso dado por Dios. Este hombre tenía sueños proféticos maravillosos, unas enseñanzas dadas directamente por el Espíritu Santo. Y una de ellas, les reitero, si la encuentro, sé que está en la página web, pero la busqué hoy y no la pude encontrar. Voy a hablar con algunos miembros de esa congregación para que me ayuden. En ese sueño que les estoy relatando, Dios le habló sobre este tema a este hombre. Yo era un niño espiritual, o sea, yo les estoy hablando que fue un sueño que este hombre recibió hace cualquier 40, 43 años atrás. Y el sueño fue tan vívido, al menos para mi espíritu, la forma en que podía ver lo que él relataba del sueño que Dios le dio, que nunca lo he olvidado. Marcó mi vida. Y él dice que él estaba viendo un campo inmenso, sin límites. Al horizonte era un campo sin límites, sembrado con trigo. Y el trigo estaba maduro. Y él pudo ver que en medio de ese sembrado tan inmenso de trigo se levantaba una especie de granero, o sea, una bodega muy grande. De manera que él sintió curiosidad por esa bodega. Entonces él empezó a acercarse a la bodega. Cuando llega a la bodega, encontró algo sorprendente. Y es que la bodega tenía las paredes hechas con plata y el techo había sido hecho con oro. Y él dijo, tan extraño, un granero hecho de estos metales preciosos no tiene sentido, es un desperdicio. Fue lo que él pensó. Pero él inmediatamente ingresó por la puerta al interior del granero. Y la sorpresa de él fue que en el granero solo había unas pocas gavillas que habían sido cosechadas. El granero estaba casi vacío. Y entonces él, sorprendido, volvió a salir y le dijo, Señor, no entiendo. Y el Señor le dijo, observa los granos que hay en las espigas de esta gran cosecha. Y él se acercó a una espiga, donde pues, la espiga tenía varios granos, y pudo observar que cada grano era el rostro de un ser humano. Y cuando él tiene conciencia de que esa es la cosecha de almas que Dios ha preparado y que ha deseado, comienza a oír el clamor, el gemir de todas las almas que estaban allí formando parte de las miles y millones de espigas que hay en una cosecha tan grande. Y el clamor que ellas levantaban al cielo era, Señor, ¿dónde están tus diezmos para que los obreros tuyos vengan y nos recojan al granero? Señor, ¿dónde están tus diezmos para los obreros que han de venir a recogernos para meternos a tu granero? Este hombre dice que él no podía, duró días sin poder dormir bien. Ese clamor rompió el corazón de él. Y el solo oír lo que, cuando él lo contaba, créanme, fue algo tan impactante. Yo les digo, marcó mi vida en ese aspecto. Y entonces, lo que vemos y lo que el Señor le hizo ver a él, porque él empezó a preguntarle sobre el sueño más cosas. Y de las cosas más impactantes que Dios le habló fue, ¿por qué él le mostraba un granero hecho con paredes de plata y techos de oro? Y el Señor le dijo, porque mis diezmos, en lugar de darlos a otros hombres para que se multipliquen los obreros y puedan subsistir y dedicarse exclusivamente a recoger mi cosecha de almas y traerlas al granero, a la iglesia, los diezmos que debían ser el sustento de ellos, los han dedicado para hacer templos de hombres muy lujosos que han invertido mucho dinero. Por eso él mostró que estaban hechos con paredes de plata y techos de oro. Y yo creo que ese sueño es vigente hoy en día. Ese sueño creo que fue para todas las épocas de iglesia. No solo fue para la época en que él tuvo el sueño. Era una advertencia, era un consejo de Dios. De manera que deseo que ustedes puedan ver cuán importante es en el reino de Dios, lo que es recoger la cosecha de almas.
Jesús le dijo a los discípulos, oren para que el Padre mande obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocos, no porque Dios no haya llamado a los que necesita y los que sean suficientes. Son pocos porque quizá no tienen el sustento garantizado, la subsistencia garantizada por la fidelidad de nosotros para que esa que es su heredad, ellos la tengan y puedan dedicarse de manera exclusiva a recoger la cosecha de almas. Amados, ese es un llamado realmente poderoso. Y quiera Dios que esta palabra te lleve a preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo estoy frente a ti con la ofrenda de mis diezmos a ti? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cuáles son los prejuicios? ¿Cuáles son los juicios que a lo mejor hay en mí? ¿Cuáles son los conceptos que tengo? Dile a Dios, déjame conocer hombres verdaderos de Dios que no han hecho de la piedad una fuente de ganancia, porque ten la certeza que los hay. Ten la certeza que los hay. Si algunos han hecho las cosas equívocas, no puedes poner bajo el mismo denominador absolutamente a todos los que de alguna manera y de buen corazón estemos sirviendo a Dios. Entonces, deseo animarles y van a ver en los próximos versículos y libros que vamos a revisar a partir de la próxima reunión del jueves entrante, vas a encontrar mucho más sobre el origen de los diezmos y mucho más sobre cómo debe ser la distribución de los diezmos. A ti, Dios te da el que le ofrendes sus diezmos porque son de Él. Pero esos diezmos tienes que saberlos distribuir porque son en diferentes áreas que tienes que darlos. Y tienes que saber a qué áreas dar esos diezmos y por qué y en dónde está en la palabra la distribución que Dios ordena para los diezmos. De manera que quiero entonces que tengan esa expectativa santa para el próximo jueves y vamos a ver cosas maravillosas. Quiero que sepan también que normalmente cuando Dios trae un avivamiento, también hay la provisión para los que sirven a Dios. O sea, es algo así como si no estamos dando nuestros diezmos, hay ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estamos a punto de celebrar Pentecostés. Estamos a punto de celebrar el bautismo en el Espíritu Santo el próximo 1 de junio. Pentecostés está unido a Pascua. Y en Pentecostés, Dios desea bautizarnos con fuego. Dios desea que el fuego del Espíritu Santo queme todo aquello que haya en nosotros que no es de Dios. No es de Dios el que tú niegues el derecho de diezmos. No es de Dios el que tú creas que todos los que sirven a Dios son pícaros, que han hecho de la piedad una fuente de ganancia para ellos mismos. El fuego de Dios nos limpie de todo prejuicio que haya y nos avive y que ese avivamiento se manifieste aún en dar la heredad que pertenece a los levitas y que muchos hombres que a lo mejor ya tienen un llamado de Dios puedan dedicarse de tiempo completo, como se dice, y exclusivamente a buscar a Dios, a servir a Dios ante su iglesia, ante su pueblo. Entonces, vamos a orar, damos terminada aquí la enseñanza de hoy y los espero el próximo jueves. Y vamos adelantándonos, caminando. De manera que esta jornada es poderosa porque en Tajat estamos viendo lo que es el pueblo sacerdotal como representantes de Dios, que no tienen heredad terrenal, no pueden dedicarse a otras actividades, sino exclusivamente a servir a Dios. Pero para subsistir necesitan que el pueblo dé a Dios, ofrende a Dios sus diezmos, para que estos hombres puedan tener la subsistencia segura y dedicarse a lo que Dios los ha llamado. Padre nuestro, gracias por esta noche, gracias por exponer tu palabra, Señor. La exposición de tu palabra alumbra y hace sabios a los simples. Gracias por exponer tu palabra, Señor. Gracias por el bautismo en el Espíritu Santo. Que seamos avivados, que sean quemados todos los conceptos equívocos, que sea quemado incluso el efecto negativo de experiencias negativas. Señor,
Muéstranos y déjanos ver que sí tienes hombres a los que tú has llamado que tengan un corazón limpio, Señor, y que no han hecho de la piedad una fuente de ganancia. Déjanos ver, oh Dios, que sí los hay. Déjanos ver que sí hay en quienes se puede confiar, oh Dios. Y damos gracias por ello. Damos gracias, Señor. Líbranos, líbranos, oh Dios, de retener lo que es tuyo, Señor. Líbranos de robarte a ti, oh Dios. Líbranos, líbranos, Señor amado. Te damos gracias. Que esta palabra tuya esté obrando en nosotros aún mientras dormimos, que enseña nuestras conciencias. Gracias. Que podamos tener una posición de fe certera, confiada, Señor, al obedecerte tú en estos aspectos, oh Dios. Damos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, Señor. Amén y amén, oh Dios. Líbranos de decir, no tengo para dar. No doy diezmos porque no me alcanza lo que viene a mi mano. Y que podamos tener la actitud totalmente contraria y pensar, no me alcanza porque estoy reteniendo lo que no es mío, lo que es de Dios. Y que al empezar a hacerlo en fe, podamos ver que sí alcanza, Señor, que tú obras algo sobrenatural en las finanzas de cada uno de nosotros. Damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Recibimos la orden tuya, Señor, para ser alumbrados, para tener el entendimiento, para ser limpiados, oh Dios, en nuestros conceptos, limpiado nuestro corazón. Gracias, gracias. Gracias, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Señor.